Fernando Furioso. Había una vez un niño llamado Fernando. Una noche quiso quedarse despierto viendo una película de vaqueros en la televisión. «No, es muy tarde. Vete a la cama», le dijo su mamá. «Me pondré furioso», dijo Fernando. «Ponte furioso», le contestó su mamá. Y así fue. Se puso furioso, muy furioso. Tan furioso que su furia se convirtió en una nube tormentosa que explotó con truenos, relámpagos y granizo. «Ya basta», dijo su mamá, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un huracán que arrancó los techos de las casas, las chimeneas y la torre de la iglesia. «Ya basta», dijo su papá, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un ululante tifón que arrastró a pueblos enteros y los hundió en el mar. «Ya basta», dijo su abuelo, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terrible temblor que resquebrajó la superficie de la tierra. ¡Crac! Sonó como un gigante rompiendo un huevo. «Ya basta», dijo su abuela, pero no bastó. La furia de Fernando se convirtió en un terremoto universal, y la Tierra y la Luna, las estrellas y los planetas. ¿Por qué fue que me puse tan furioso? Pero no se pudo acordar. ¿Y tú? ¿Te acuerdas? Reflexionamos. Todos nos enojamos, igual que Fernando, pero la furia fuera de control no es buena para quienes se encuentren a nuestro alrededor e incluso puede ser dañina a nuestro organismo. Recuerda que enojarse no va a solucionar nada, que no te hará sentir mejor y que en realidad puede hacerte sentir peor. Debes de tener mucho cuidado, porque cuando estás enojado y la furia te invade, pueden salir de tu boca palabras de las cuales después te arrepientas. Así que tranquilízate, respira profundo y recuerda que todo tiene solución. Siguiendo con los consejos, veremos cómo crear un buen ambiente para leer o estudiar. El espacio físico contribuye a la concentración. Deberás buscar el lugar más apropiado para poder estudiar, leer y sacar el máximo provecho de las horas invertidas. Se trata de que tengas en cuenta los siguientes aspectos para conseguir un buen ambiente de estudio y lectura. Nos enfocaremos en 4 aspectos que debe de contener un buen sitio para estudiar y leer. Entre estos veremos el lugar de estudio, la ventilación, la iluminación y el silencio. El lugar de estudio. Este debe tener los elementos necesarios para que puedas realizar correctamente tu tarea o la lectura. Una mesa y silla adecuadas para ti, espacio suficiente para organizarte y, en general, condiciones que te permitan concentrarte correctamente. La ventilación de la habitación y la temperatura. Estos 2 aspectos son muy importantes para que te sientas cómodo en el sitio en el que estudies o leas. Se trata de que crees un buen ambiente que te permita concentrarte y así evitar cualquier interrupción periférica. Iluminación. La luz natural es la mejor aliada para el estudio y la lectura.
En el caso de que no dispongas de luz natural directa, es interesante que la combines con luz artificial. Recuerda que debes de buscar los artefactos necesarios para evitar daños en tus ojos. Silencio. El silencio es básico en el sitio que escojas para estudiar o leer. El comedor no es el mejor sitio para estudiar o leer, ya que probablemente sea el lugar de la casa en el que transcurran más personas. Y en cuanto a la música, debes saber que la música no ayuda al estudio o a la lectura, ya que para concentrarse es mejor estar en un ambiente silencioso. Pero bien, de todas formas, es cierto que puedes ponerte música para realizar algunos trabajos o ejercicios. Debes tener en cuenta la importancia de estudiar o leer siempre en un mismo lugar o lugares que faciliten tu concentración. Puedes combinar el estudiar o leer en tu habitación e ir a la biblioteca. Por ejemplo, el sitio que escojas debe tener a tu alcance todo el material necesario para estudiar. Gracias por la atención prestada y te animo a que pongas en práctica estos tips. Recuerda que el estudio y la lectura van de la mano de una buena concentración. ¡Ánimo! Este día en la materia de lengua trabajaremos la oración gramatical simple, sujeto y predicado. Además, los tipos de sujeto existentes. Te pido de favor tener un lápiz y una regla a la mano para poder realizar los ejercicios. Iniciamos. La oración sujeto. Agenda. Análisis de la reflexión. Iniciamos. Contenido. La oración, sujeto y predicado, sujeto simple y sujeto compuesto. Para este contenido resolveremos las páginas 78 hasta 80 del libro de texto Santillana. La oración, sujeto y predicado. Comprendo. El sujeto de una oración es la persona, animal o cosa de la que se dice algo. Para identificarlo, se responde a las preguntas ¿quién o qué? Ejemplo, Matías fue a la panadería. ¿Quién fue a la panadería? Matías, sujeto. El sujeto puede ser de dos clases. Explícito. Se menciona claramente en la oración. Ejemplo, ellos jugaron en el parque todo el día. Tácito. No aparece escrito en la oración, pero se sobreentiende por la terminación del verbo conjugado. Para identificarlo, se pregunta ¿quién o qué? Más la acción del verbo. Ejemplo, iremos a Cojutepeque. ¿Quiénes iremos a Cojutepeque? Nosotros. En este caso, ese sería el sujeto. El predicado es lo que se dice del sujeto en una oración. Para identificarlo, se debe de preguntar ¿qué se dice del sujeto? Se le llama núcleo a la palabra más importante del predicado. El núcleo del predicado siempre es un verbo conjugado. Ejemplo, Guillermo llegó a la ciudad hace tiempo. El verbo es llegó. Por consiguiente, este es el núcleo del predicado. Vamos al aplico. Subraya la pregunta que sirve para identificar el sujeto.
Muy bien. La pregunta que hacemos para identificar el sujeto es ¿quién o qué? Número 2. Subraya el sujeto de las siguientes oraciones. Escribe 3 oraciones con sujeto y predicado de acuerdo a cada imagen. Copia el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Escribe el predicado de las siguientes oraciones. Y por último, en esta sección, escribe una oración con sujeto tácito formada por 6 palabras. Debemos tener presente que existen también clases de sujeto. La parte más importante del sujeto es el núcleo. Puede ser un sustantivo o un pronombre. Estos nombran a quien realiza la acción del predicado. De acuerdo con la cantidad de núcleos, el sujeto puede ser simple, es el que solo tiene un núcleo. Los niños aprendieron sobre sus antepasados. Compuesto, tiene 2 o más núcleos. Ejemplo, los loros y los tucanes volaron asustados. Luego se desarrollan 4 actividades para el aplico. Explica por qué el sujeto de la siguiente oración es compuesto. Como número 2 tenemos: subraya el sujeto y luego escribe si es simple o compuesto. En la siguiente, escribe una oración con sujeto simple y otra con sujeto compuesto. Y al final, escribe una oración con sujeto simple y otra con sujeto compuesto. Resolvemos. Subraya la pregunta que sirve para identificar el sujeto. Esta la encontrarás en el comprendo en el primer párrafo y es ¿quién? ¿Quiénes? Ejercicio 2. Subraya el sujeto de las oraciones. En la primera oración, los alumnos de cuarto representarán una obra de teatro. El sujeto es los alumnos de cuarto. Y en la siguiente, la maestra indica los papeles y organiza los ensayos. El sujeto es la maestra. Escribe el sujeto de la oración. Todos los alumnos de la primaria del colegio actuarán en el festival de teatro. El sujeto es todos los alumnos de la primaria del colegio. Acá evidenciamos de que la cantidad de palabras que pueden estar o que forman parte de un sujeto no tiene límites. Pueden ser 2, 3, 4, 5 o más. Escribe 3 oraciones con sujeto y predicado de acuerdo a cada imagen. Esta actividad es libre. Acá dejo yo algunas sugerencias. Leeré una de cada una. Ese hombre extrae madera del bosque. Y para la siguiente imagen, el pajarito cuida su nido. Siguiente actividad. 4. Copia el sujeto y el predicado de las siguientes oraciones. Los niños juegan en el parque. Sujeto, los niños, y predicado, juegan en el parque. En la siguiente, Joaquín estudia con sus amigos. El sujeto,
Joaquín, y el predicado estudia con sus amigos. En la siguiente oración, el parque es amplio. Sujeto, el parque, y predicado, amplio. Dos cosas podemos destacar de este ejercicio. Una es que debemos recordar que la oración completa se divide en dos partes muy importantes, que es el sujeto o el predicado. Vemos la primera oración que dice: los niños juegan en el parque. Ahí hay 6 palabras. 2 palabras son parte del sujeto y las que restan son parte del predicado. ¿Qué les quiero dar a entender? De que ninguna palabra puede quedar suelta. Si ustedes se encuentran en un ejercicio y se les pide que dividan sujeto y predicado, todas las palabras deben de estar incluidas, ya sea unas en el sujeto y otras en el predicado. Al igual que en la siguiente oración, donde dice Joaquín estudia con sus amigos, debemos de entender de que solo porque se mencionan personas ahí, no significa de que esas personas también son parte del sujeto, porque en este caso solo estamos hablando de Joaquín y decimos que Joaquín estudia con sus amigos. El que realiza la acción es Joaquín. Sus amigos son parte del predicado. Continuemos. Ejercicio 5. Escribe el predicado de las siguientes oraciones. Escribe una carta a la niña. El predicado es: escribe una carta. Literal B. El artesano del pueblo pinta un cuadro. Y el predicado es: pinta un cuadro. Vamos a la siguiente actividad. Explica por qué el sujeto de la siguiente oración es compuesto. Juan y Ezequiel son escenógrafos. En este caso es sujeto compuesto porque tiene 2 núcleos. Actividad 2. Subraya el sujeto y luego escribe si es simple o compuesto. En este caso, el sujeto es: la pequeña pelota de Pedro está en el patio. El sujeto es: la pequeña pelota de Pedro. Y es un sujeto simple. En la siguiente, el sujeto es Sofía y se clasifica como simple. En la tercera oración, el cielo y el mar lucen un azul profundo. Ese es un sujeto compuesto porque hay 2 elementos de los que se habla, o también pueden ser 2 elementos o 2 personas o 2 cosas o 2 animales que pueden estar realizando una acción. Tercer ejercicio. Escribe una oración con sujeto simple y otra con sujeto compuesto. Al igual que el ejercicio anterior, este es libre. Usted puede redactar su propia oración. Los que están acá son ejemplos. Bien, habiendo trabajado las actividades del libro, vamos a hacer un pequeño repaso. La oración es la palabra o conjunto. Los componentes de la oración son 2, sujeto y predicado. Iniciamos con el sujeto. El sujeto es la parte de la oración que indica de quién o de qué se habla. Su núcleo puede ser un nombre,
un pronombre o elemento sustantivado. El sujeto concuerda en género, número y persona con el verbo de la oración. Tenemos también al predicado, que es la parte de la oración que expresa lo que hace o experimenta el sujeto. Su núcleo es el verbo. Tipos de sujeto. Sujeto explícito o expreso. Este es cuando el sujeto está presente. Puede ser clasificado de dos formas de acuerdo a la cantidad de núcleos que lo componen. Y así tenemos el sujeto simple, que es aquel que solo tiene un núcleo. Ejemplo, María viajó a España. Sujeto compuesto es aquel que tiene más de un núcleo. María y Juan viajaron a España. Luego está el sujeto tácito, que es cuando el sujeto está ausente pero sobreentendido, de acuerdo a la acción verbal. Iré a ver el partido. ¿Quién realizará esa acción? Yo. Resolveremos los siguientes ejercicios. Subraya el sujeto de cada oración y luego responde. Las nubes y el viento juegan a correr. Papá y mamá se aman muchísimo. Carlos y Elena son primos hermanos. En la parte más alta estaban Julio y Aníbal. Luis y Carlos van de paseo. Bien, estos ejercicios que estamos haciendo únicamente son de aplicación. No deben ni de copiarlos en su cuaderno o intentar enviar evidencia. Esto solo es para que lo practiquemos acá. El ejercicio queda de la siguiente forma. El sujeto de la primera oración es las nubes y el viento juegan. En la siguiente, papá y mamá. En el siguiente, Carlos y Elena. En la cuarta oración, Julio y Aníbal. Y en la quinta y última, Luis y Carlos. Vean ustedes que el sujeto puede estar al inicio, en medio o al final de la oración. Nos preguntan cuántos núcleos tiene cada sujeto. 2. ¿Cómo se llaman los sujetos que tienen más de un núcleo? Compuestos. Vamos al siguiente ejercicio. Subraya el sujeto en cada oración y coloca a la par si poseen sujeto simple o sujeto compuesto. La primera oración es: en su bicicleta pasea muy contenta Adela. Los animales más veloces son el águila y el halcón. La Tierra y Marte están muy cerca. Mi gatito se llama Tito. Los pipiles poblaron nuestras tierras. Veamos a ver si identificaron. La primera oración corresponde a un sujeto simple. La siguiente
compuesto. En la tercera, compuesto. En la cuarta, simple. Y en la última oración, simple. Hoy trabajaremos en 6 maneras de mejorar tu velocidad de lectura. Quiero leer más rápido. ¿Quién no se lo ha propuesto alguna vez? ¿Quién no ha creído que, leyendo a una velocidad mayor, se ahorraría un tiempo valiosísimo que se podría dedicar a otras tareas? El objetivo está claro: leer más en menos tiempo. Lo que quizás no esté tan claro es qué pasos son los necesarios para conseguirlo. Si crees que el camino para conseguir leer más rápido está demasiado oscuro y no sabes por dónde empezar, fíjate en lo siguiente. No se trata de poner en práctica una sola estrategia para alcanzar el objetivo, sino varias. La suma de muchos esfuerzos individuales tendrá como resultado el ser un lector eficiente. Fíjate en estas 6 maneras de mejorar tu velocidad de lectura y no esperes más para ponerlas en práctica. Controla tu voz interior. ¿Sabes ya lo que es la voz interior? La voz interior, fenómeno también conocido como subvocalización, es el hábito de escuchar las palabras que estamos leyendo. Si esto te pasa, tranquilo, no estás solo. Escuchar lo que se lee es muy común entre los lectores y no es más que una costumbre heredada por la forma fonética en la que se enseña a leer a los niños. Amplía tu campo de visión y reduce las fijaciones. Para entender lo que son las fijaciones y el campo visual y de qué manera influyen estos dos conceptos en nuestra forma de leer, tenemos que pensar que nuestros ojos funcionan como una cámara de fotos. Fijación es cada uno de los enfoques que hacemos con nuestros ojos en un punto concreto. Cuantas más fijaciones necesitemos hacer para leer una página de un libro, más cansada estará nuestra vista, disminuyendo por lo tanto nuestra concentración y nuestra velocidad lectora. Lee solo las palabras clave del texto. Un buen lector no es aquel que lee y analiza todas las palabras de un texto. Un buen lector es aquel que sabe separar lo que es importante de lo que no. Está claro que hay palabras que cambian totalmente el significado del texto, pero muchas otras solo son relleno. Este relleno es imprescindible a la hora de escribir, pero no a la hora de leer, porque no aportan información nueva o información que no podamos deducir por el contexto. Hacer que los ojos se acostumbren a fijarse solo en aquello que es importante en un texto es clave si queremos conseguir una velocidad de la lectura elevada. Siguiente, aprende palabras nuevas todos los días. En el punto anterior decíamos que en ocasiones perdemos tiempo releyendo porque no estamos seguros de haber entendido lo que hemos leído. Muchas veces el no conocer ciertas palabras hacen que nos sintamos inseguros con un texto. Esa inseguridad se puede solventar fácilmente poniendo en práctica varias técnicas. La más sencilla e intuitiva es el acostumbrarnos a deducir los significados de las palabras por su contexto.
pero hay muchas más. Utiliza un marcador. No nos cansamos de repetirlo. El marcador puede convertirse en tu mejor aliado en la batalla por ser un lector rápido. Básicamente, se trata de utilizar un lápiz, un bolígrafo o el dedo para señalar en qué parte del texto estamos leyendo. Utilizando el marcador mejoramos la concentración y, además, podemos empujar el texto. Cuanto más rápido vayamos con el marcador, más rápido funcionará el cerebro para podernos seguir el ritmo. De esta forma, no solo mejoramos la velocidad, sino también la concentración. Ponte objetivos. Tener claro el objetivo es muy importante para lograr alcanzarlo. Seguir la evolución y los progresos también. Es conveniente que sepas dónde te encuentras en cada momento y dónde quieres llegar. Por ese motivo, te invitamos a que todas aquellas personas que quieran empezar a mejorar su velocidad lectora hagan un test de lectura rápida. Estos test, por lo general, que se encuentran en internet, son sencillos y evalúan la velocidad, y así podrás deducir a dónde quieres llegar, cuándo y cómo. Es importante siempre la práctica y no darnos por vencidos. La lectura en voz alta ayuda muchísimo a la vocalización. Ponte frente a un espejo también, esa es otra parte de la práctica y de la técnica. Ánimo, el mundo de la lectura es muy amplio.